que es una verdadera lástima que solamente contemos aquí con un tiempo limitado para ese debate. Permítame nuevamente regresar a ese desarrollo económico sobresaliente que ha tenido México y, según entiendo, hay muchas perspectivas de que aquí así pueda seguir. Según nuestras experiencias para el desarrollo de una sociedad industrializada moderna, en el núcleo básicamente se necesitan dos cosas, dos factores. Uno, se necesita una sociedad relativamente calificada y educada. La educación y la calificación desempeñan un papel clave para un buen desarrollo económico. Para ser concretos, usted hablaba de 100,000 ingenieros que egresan cada año de las universidades mexicanas. Es una cifra que igualmente me han proporcionado las empresas alemanas con las que he hablado, y eso se considera un gran rendimiento, un gran éxito del Estado mexicano. La preocupación está un nivel más abajo en el marco del personal técnico calificado, porque en una sociedad industrializada desarrollada, y México seguramente lo va haciendo poco a poco, también las actividades dentro de las empresas de la industria se van a hacer cada vez más calificadas, cada vez más exigentes, y por lo mismo es importante que los empleados cuenten con un determinado nivel de calificación. Ese es un pilar. Y el segundo pilar que quisiera destacar sería que condiciones marco muy positivas y muy confiables, no solamente en el área económica. En el área económica México se caracteriza por una gran confiabilidad para las empresas alemanas, con una tendencia muy clara que se persigue desde hace años. Pero hablando de buenas condiciones marco, también hablo de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es algo que, según mi convicción, forma parte de los requisitos básicos de un desarrollo social y económico positivo. Acepto, a lo mejor estoy un poco, no soy del todo objetivo, porque soy jurista, he sido abogado y juez, y entonces a lo mejor ahí tengo una visión especial hacia eso, ¿no? Pero la independencia del poder judicial, el monopolio del Estado en todo esto es algo muy importante, que tiene realmente una importancia, yo diría, existencial para el desarrollo de una sociedad. México está ante grandes desafíos en ese sentido, eso se sabe, y yo les deseo sobre todo el éxito posible en la lucha contra el crimen organizado, que se considera en muchas experiencias internacionales como un cáncer dentro de una sociedad, y pues tal si Alemania pudiera contribuir a ayudar, con mucho gusto. Seguramente siempre vamos a tener nuestro Ministerio del Interior de nuestro Estado para apoyarlos si es necesario. El segundo punto que usted decía, el libre comercio, yo acepto abiertamente. Si nos hubiéramos visto hace un año, yo tal vez no le hubiera dado mucha información muy competente, porque hace un año, hace 12 meses exactamente, el tema del libre comercio en el debate alemán no desempeñaba de lejos la misma importancia que ahora. Esto se inscribe en el debate sobre el ATCI, el TTIP, el ACTI, ese acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero el ATCI solamente es un acuerdo, el otro es CETA, un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, que también se está debatiendo, o que ya se negoció. De hecho, ahí ya hay un texto ya concordado en CETA. Pero lo que es el estado de las negociaciones con Estados Unidos y los acuerdos que ya se negociaron con Canadá, entre esas dos cosas hay diferencias notables. Y yo, por plena convicción, por ejemplo, me comprometí con ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, porque quisiera ejemplificarlo para que se dé una idea de qué estamos hablando en Alemania. En ese tratado hay por lo general cortes de arbitraje en el caso del litigio, pero son de carácter solamente privado. Lo que en un procedimiento judicial público, la independencia de los jurados o la opción de poner recursos, lo que es decir, la
base exacta sobre la cual se toman las decisiones. Eso es lo que falta en ese contexto. Ahora, en el contexto de CETA, ese acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, CETA por primera vez sí prevé la opción de hacer avances, algo que podría llegar a ser una corte de arbitraje internacional que podría tener el carácter de tribunales públicos. Ese es un tema que, si la información es correcta, en la negociación con Estados Unidos son cosas que se debaten, son cosas controvertidas. Yo considero que en un lado se puede apoyar con mucha convicción, por el otro lado una gran parte de la opinión pública en Alemania, también yo en Alemania, tenemos problemas, nos cuesta trabajo aceptar que vamos a arreglar una gran parte de la jurisdicción fuera del Estado. Podría ser, me daría mucho gusto que en pláticas entre México y la Unión Europea nos diéramos cuenta, sí, mucho más allá de Canadá hay otros socios de la Unión Europea que deseen seguir desarrollando esos tratados de libre comercio, y a mí me daría mucho gusto si en este sentido la negociación que ojalá ya van a empezar tuvieran buenos avances. Último punto. Usted tiene toda la razón. El tema de los refugiados en el mundo global, eso pues no se puede debatir sin hablar de qué les pasa a las personas que huyeron de sus patrias, qué les pasa en los países a los que llegaron. Me impresionó escuchar, yo desconocía que México cada año recibe 1 millón de personas que llegan aquí como refugiados. Eso corresponde totalmente a la cifra de los refugiados que llegó a Alemania. Die gehen durch. Die gehen durch. Die gehen durch. And almost a third are the government is trying to send them back to their countries. So it's about 300,000. Nichtsdestotrotz, Sin embargo, es un gran número para un país y sí me impresionó mucho escuchar esa cifra. En Alemania durante décadas tuvimos experiencias con la migración. Yo sé que es un proceso difícil integrar a estas personas, no es fácil. No es fácil, y la integración, si somos sinceros, según nuestras experiencias, también es una tarea generacional. Tiene, según nuestras experiencias, lugares clave, cosas claves, como por ejemplo la educación. No solamente es un tema para el desarrollo económico, sino también para la integración. Las personas con buena educación tienen menos problemas para arreglárselas en otro lugar. Por lo mismo, actualmente estamos haciendo muchos esfuerzos para que los jóvenes que llegaron a nuestro país sean integrados muy rápidamente en nuestro sistema educativo, en las escuelas, en las guarderías, para que de esta manera puedan lo más rápidamente posible tener acceso. Nos esforzamos mucho en hacer ofertas para el fomento lingüístico de los adultos, porque quien vive en un país donde no comprende el idioma va a tener muchos problemas en encontrar su lugar. La integración al mercado laboral es un tema muy difícil para nosotros, porque Alemania es un país industrializado, altamente desarrollado, con grandes exigencias hacia los empleados, como ya les dije, y las personas que llegan con nosotros muchas veces están muy lejos de esas exigencias. Si somos sinceros, estamos delante de un proceso de años que va a ser muy pesado, muy cansado, y que tal vez no pueda tener éxito en todos sus elementos. Pero quisiera agregar otro tema que no, en primer lugar, se puede arreglar desde el nivel nacional federal, sino a nivel municipal y comunal. Si yo me imagino, si yo tuviera que llegar a México como refugiado, o si ustedes tuvieran que ir a Alemania de refugiado, nosotros dos, ¿qué quisiéramos? ¿Qué necesitaríamos lo más urgentemente? Una persona que nos ayudara, que muy personalmente nos diera un acceso a esta nueva sociedad, alguien que nos explicara cuáles son las reglas, alguien que nos ayudara cuando ya no supiéramos qué hacer, que nos consolara y nos animara.
Esto es algo que en Alemania actualmente funciona sorprendentemente bien. Realmente podemos estar orgullosos, o yo estoy orgulloso de muchos ciudadanos y ciudadanas que con un gran corazón abierto, que con manos abiertas se acercan a los refugiados. Pero mantener esto a largo plazo lo considero una tarea política importante. Eso, en muy resumidas cuentas, es pues un resumen de nuestras experiencias de los últimos meses. Como ya le dije, pues no deberíamos de dejarlo aquí, sino seguir, pero usted no puede, yo tampoco, lo lamento mucho. Si en algún momento su camino la lleva a Alemania, por favor, hágamelo saber. Me daría un gran gusto invitarla a Baja Sajonia para poder seguir esta conversación. Por hoy quisiera darle las gracias. Fue para mí una plática muy inspiradora. Y esto corona mis excelentes experiencias que he tenido estos días en México. Muchísimas gracias por esa oportunidad de conocerla y le deseo mucho éxito en su trabajo y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.